Podemos observar que están jugando fútbol, ¿verdad? Entonces también se adquieren habilidades. Mediante el aprendizaje adquirimos conocimientos, adquirimos habilidades, también adquirimos diferentes formas de comportamiento, como por ejemplo, tener buenos modales. Cuando la mamá dice siéntate bien, no hagas mucho sonido a la hora de masticar tus alimentos. Entonces nosotros hasta modales, valores podemos adquirir a través de este proceso, pero un aprendizaje es considerado aprendizaje siempre y cuando en ese proceso ha participado la práctica o ha participado la experiencia. Así que es un requisito indispensable, ¿ya? Para llamarlo algo aprendizaje es un requisito indispensable que participe la práctica o la experiencia. Si no ha habido práctica, si no ha habido experiencia, si no ha habido entrenamiento, entonces no es aprendizaje. El jugar fútbol, por ejemplo, sí es considerado aprendizaje porque se practica, porque se entrena. Entonces, jugar fútbol sí es un aprendizaje. Pero, por ejemplo, el llanto del recién nacido. El llanto del recién nacido no es aprendizaje porque ahí no ha habido práctica, ahí no ha habido entrenamiento. El bebito salió del vientre materno y empezó a llorar, ¿cierto? Pero ahí nadie le ha enseñado. No ha habido práctica, no ha habido entrenamiento. El llanto, en ese caso, en el caso del recién nacido, el llanto es una reacción innata. O sea, ya nació con esa manifestación. Entonces, el llanto del recién nacido no es considerado aprendizaje. Ahora, en cambio, el llanto de una persona que actúa en una novela, en una película, ahí sí, ¿no? Ahí sí practicó para poder llorar ante la película, ante la escena. A ver, ¿qué otra cosa no es considerado aprendizaje? Cuando tú picas la cebolla, ¿verdad? También lagrimeas. Ahí, por ejemplo, esa reacción también es innata, ¿no? Al picar la cebolla lagrimeamos, nadie nos enseñó a lagrimear. Cuando picamos la cebolla solito, nuestras lágrimas empiezan a aparecer cuando picamos la cebolla. Entonces, eso también sería una reacción innata, no es producto del aprendizaje porque no ha habido entrenamiento. En cambio, al jugar fútbol, al jugar vóley, al bailar, practicamos, entrenamos. Al manejar bicicleta, por ejemplo, manejar bicicleta sí es considerado un aprendizaje porque en ese caso sí ha habido práctica, sí ha habido experiencia. Al manejar bicicleta ha habido entrenamiento. Incluso varias veces nos hemos caído y hemos vuelto e intentado nuevamente manejar la bicicleta. Entonces, que quede claro eso, ¿ya chicos? Un proceso va a ser considerado aprendizaje si la práctica o la experiencia ha participado. Si no ha habido práctica, no ha habido experiencia, entonces no es considerado aprendizaje. Tenemos también escuelas psicológicas que definen al aprendizaje. Por ejemplo, según la escuela psicológica conductista, el aprendizaje se define como un producto. Y según la escuela psicológica cognitivista, el aprendizaje se define como un proceso. Bueno, recordemos, a ver, el conductismo. ¿Qué cosa era el conductismo? El conductismo era una escuela psicológica que se desarrolló en Estados Unidos y si nosotros escuchamos la palabra conductismo, hace referencia a la conducta. Quiere decir que a esta escuela psicológica solamente le interesaba la conducta, el comportamiento, lo que se puede ver. Es por eso que el conductismo define al aprendizaje como un producto, o sea, algo observable, algo que se puede ver, a un cambio externo, porque tú sabes que lo externo se puede ver. En cambio, lo interno, nuestros pensamientos, nuestra memoria, lo interno no se puede ver. Quiere decir que el conductista está en contra del aprendizaje como proceso y está a favor del aprendizaje como producto, porque para ellos el aprendizaje es un cambio observable, una conducta que se puede ver, en la cual participan dos elementos, el estímulo y la respuesta. ER chicos, ER jovencitos, significa estímulo-respuesta, ¿ya? En psicología hay preguntas donde ponen así, ¿no? ER. Y nosotros tenemos que saber que esto significa estímulo, E de estímulo,
y R de respuesta. Entonces, mientras que el conductismo está a favor del aprendizaje como producto, el cognitivismo, es otra escuela, el cognitivismo está a favor del aprendizaje como un proceso. Está a favor del aprendizaje como un proceso. Quiere decir que antes de que exista un aprendizaje, antes de que exista este, esta, este cambio externo que tanto defiende el conductismo, antes de eso el cerebro procesa la información. El cerebro se encarga de procesar la información, de registrar la información. Entonces el aprendizaje no necesariamente es un cambio externo. Primero tiene que existir un cambio interno. El organismo, el cerebro, ¿no? Primero tiene que presentar un cambio interno. Entonces, está a favor de lo que no se puede ver. El aprendizaje es un proceso. Y considera que no solamente participan dos elementos, sino participan tres. Acá tenemos, ¿ya? Tres elementos. A ver, hemos dicho que E significa estímulo, R significa respuesta y O, organismo. Entonces, el estímulo se procesa en el organismo, se analiza en la parte interna del cerebro del organismo y después de un tiempo recién va a existir la respuesta, o sea, el aprendizaje. Por acá tenemos organismo. Ahora, dentro del organismo tenemos a los procesos mediadores, que son los que procesan la información, como por ejemplo la memoria y el pensamiento. Son llamados procesos mediadores, porque ellos procesan la información. Repito, memoria y pensamiento en el aprendizaje, a la memoria y el pensamiento se le llama procesos mediadores. Y dentro del organismo también tenemos a las variables condicionantes. Las variables condicionantes son todos aquellos elementos que afectan a los procesos mediadores. Por ejemplo, a los procesos mediadores, por ejemplo, le puede afectar el cansancio. Cuando tú estás cansado y has estudiado hasta la medianoche, el cansancio no solamente puede perjudicar tu aprendizaje, el cansancio también puede perjudicar tu memoria, tu pensamiento. Entonces, al cansancio se le llama variables condicionantes. Repito, las variables condicionantes son aquellos que afectan a los procesos mediadores. Y el cansancio puede afectar a la memoria, el pensamiento y por ende al aprendizaje. A ver, otro proceso mediador serían las enfermedades, igual, ¿no? Cuando estamos con gripe, con cólicos, con dolor de cabeza, por más que intentamos e intentamos concentrarnos en una clase, es difícil. No se puede, ¿no? No se puede aprender porque estamos concentrados más en los dolores, en el fastidio de alguna enfermedad. Entonces, son, son elementos, ¿verdad? Que perjudican, las enfermedades perjudican a los procesos mediadores. Las enfermedades perjudican a la memoria, el pensamiento y por ende al aprendizaje. Características del aprendizaje. A ver, primera característica, cada vez que aprendemos, cambia nuestra conducta. Segunda característica y la más importante, el aprendizaje es producto de la práctica, producto de la experiencia o producto del entrenamiento. Es lo mismo. Siguiente característica, el aprendizaje es relativamente permanente. A ver, ¿qué quiere decir esta palabra relativamente permanente? El aprendizaje no es del todo estable, puede cambiar, a eso se refiere, ¿ya? O sea, no es del todo permanente, sino puede cambiar. Por ejemplo, ahorita sabes manejar bicicleta, pero si en un futuro te compras tu carro, aprendes a manejar carro. Ahorita sabes manejar bicicleta, pero si en un futuro te compras tu moto, aprendes a manejar moto. Entonces, va cambiando en base a lo anterior, va cambiando porque siempre vas adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos, nuevas habilidades, incluso pues nuevos aprendizajes. Antes, ¿no? En la primaria solamente sabías al principio sumar y restar y después aprendiste a multiplicar, a dividir, incluso ahora sabes operaciones complejas. Entonces se han ido modificando tu aprendizaje en base al anterior, ¿verdad? Ahorita todo lo que estás aprendiendo es para que puedas dar tu examen de admisión.
Pero una vez que logras ingresar a la universidad, ahí vas a aprender cosas nuevas relacionado con tu profesión, con tu carrera. Entonces siempre se va acumulando nuevos aprendizajes, repito, en base al anterior. Por eso se dice que es relativamente permanente. El aprendizaje también va a ser producto del contacto social. Necesitamos interactuar, necesitamos socializar, porque hay muchas cosas que se aprenden, como los valores, ¿no? En este caso el respeto, como por ejemplo el lenguaje, como por ejemplo caminar, tener conciencia. Hay muchas cosas que se aprenden producto de que interactuamos con los seres humanos, interactuamos con los demás. Ya sabemos que ese proceso por la cual se interactúa con los demás se le llama proceso de socialización. ¿Cuántos tipos de aprendizaje tenemos? Tenemos 4 tipos de aprendizaje. Cuando tú vas a aprender todo lo que está relacionado solamente con los movimientos, a ese tipo de aprendizaje se le llama aprendizaje motor. En el aprendizaje motor tú vas a aprender movimientos, secuencias motoras. Acá adquirimos movimientos. Por ejemplo, al bailar. Bueno, para bailar tienes que moverte, ¿no? Si es una cumbia, un reggae, una bachata, un reggaetón, tienes que moverte. Entonces, cuando nosotros aprendemos a bailar, empezamos a asimilar la coordinación motora. Empezamos, en este caso, a mover nuestros brazos, nuestras piernas, dependiendo de qué tipo de baile es. Entonces, bailar, no hemos nacido bailando, hemos aprendido a bailar, y como principalmente hay movimientos, el aprender a bailar sería aprendizaje motor. A ver, aparte de bailar, ¿dónde también hay movimientos? Al escribir. Lo mismo, ¿no? Tú no naces escribiendo, aprendes, haz memoria cuando al principio no podíamos escribir, ¿verdad? Aprendemos a escribir. Escribir es aprendizaje motor porque hay movimientos. Tienes que mover tu brazo, mover la muñeca, mover la mano, mover los dedos. Entonces sí, ¿no? Sí hay secuencias motoras. ¿Qué otra cosa sería considerado aprendizaje motor? A ver, ¿qué otra cosa hemos aprendido donde hay movimientos, donde hay secuencias motoras? Aparte de bailar, aparte de escribir, también hemos aprendido a manejar bicicleta, ¿cierto? Entonces, manejar bicicleta, como tienes que pedalear, hay movimientos. ¿En qué otros casos hay movimientos aparte de manejar bicicleta, jovencitos? Aparte de bailar, aparte de escribir. En casi todos los deportes, ¿verdad? Muy bien, Emily. Muy bien, Naisha. Practicando deportes como karate, practicando deportes como el boxeo, ¿ya? Jugar fútbol, jugar vóley y otros deportes más que por ahí pues me están mencionando. La maratón también, claro, por supuesto. La maratón hay secuencias motoras. Entonces, al practicar deporte, el deporte es considerado aprendizaje motor. El bailar, el escribir, el nadar. Cuando tú nadas, tienes que mover tus brazos, ¿no? Mover tus brazos, mover tus pies, mover tus piernas. De lo contrario, te vas a ahogar, te vas a hundir o vas a flotar. Entonces, el nadar es aprendizaje motor porque hay secuencias motoras. A ver, ¿en qué otros casos más? Cuando se arma un rompecabezas. Armar y desarmar un rompecabezas, aprendizaje motor. Armar o desarmar las piezas de una computadora, eso se llama ensamblaje. El ensamblaje es considerado aprendizaje motor, ¿ya? Profesora, pero ahí para armar la computadora no habrá participado principalmente el aspecto mental, no, ¿no? Porque mira, armamos la computadora y tenemos que mover cada pieza que encaje, ¿no? Entonces siempre es lo que se prioriza. ¿Qué cosa se prioriza cuando nosotros armamos una computadora? Los movimientos, o sea, principalmente participan los movimientos. Al resolver ejercicios, al cocinar, movimientos, motor, ¿cierto?
Listo, chicos. A ver, si en el aprendizaje motor hay movimientos, o sea, asimilamos secuencias motoras, en cambio en el aprendizaje cognitivo no aprendemos, o sea, no se priorizan los movimientos. Acá lo que se prioriza es el aspecto mental. En el aprendizaje cognitivo o cognoscitivo se prioriza la parte mental, la parte intelectual. No necesitas presentar movimientos, porque acá lo único que vamos a hacer es almacenar datos, almacenar informaciones, almacenar conocimientos, memorizar algo. Ahí sería catalogado como aprendizaje cognitivo, ¿ya? A ver, presta atención. Memorizar fórmulas sería cognitivo, ¿no? O sea, para memorizar una fórmula, yo necesito grabarme esa fórmula, ese teorema. Yo necesito grabarme. Acá dice memorizar fórmulas. Entonces, si dice memorizar fórmulas, grabarme fórmulas o almacenar fórmulas, sería cognitivo. Otra cosa que dijera, otra cosa es que dijera resolver. Si dijera resolver mediante fórmulas, si usara esa palabra resolver, ya se refiere a la acción, ¿no? Entonces, si dijera resolver fórmulas o resolver un ejercicio a través de fórmulas, ahí sería motor, ¿ya? Así que mucha atención con las preguntas. Si dijera resolver una fórmula, resolver un ejercicio a través de una fórmula, motor. Pero si me dice grabarme nada más la fórmula, memorizarme, por ejemplo, la fórmula, ahí sería cognitivo. Al grabarme, al memorizarme es cognitivo, pero si yo me pongo a resolver, ahí se refiere a la acción, motor, ¿verdad? Ya quiero que quede bien claro eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos memorizar aparte de las fórmulas? Aparte de las fórmulas, también podríamos memorizar una receta, ¿no? Una receta para preparar una comida. Quiero grabarme, quiero, en este caso, memorizar una receta para preparar. Entonces, si me dice memorizar una receta, grabarme una receta, es cognitivo, ¿ya? Pero ojo, ojo, ojito, ¿qué pasaría si me dijera preparar? Si me dice preparar una receta, ojo, la palabra preparar ya se refiere a la acción. Preparar una receta es motor, ¿sí? Cocinar, preparar una receta es motor. Mover la olla es motor. Pero si solamente me voy a grabar la receta, solamente me voy a memorizar la receta, cognitivo, ¿ya? Entonces siempre hay que concentrarnos bien qué nos están preguntando. Si es por la acción, sí, va a ser motor, pero si solamente es por el almacenamiento de los datos, sería cognitivo. Listo. Aparte de memorizar fórmulas, también podemos memorizarnos. Ya hemos dicho, ¿no? Una receta, podemos memorizarnos un poema, podemos memorizarnos las letras de una canción, ¿verdad? Memorizar la letra de una canción, cognitivo. Ahora, cantar la canción, bueno, cantarla ya sería motor. Pero si yo me grabo, simplemente me grabo una fórmula, me grabo las letras de una canción, o sea, a nivel mental estoy almacenando porque quiero grabarme toda esa información. Puedo grabarme una fecha histórica, puedes grabarte la tabla de multiplicar, puedes grabarte el número de tu DNI, ¿verdad? Entonces, en ese caso que estamos almacenando datos, conceptos, sinónimos, antónimos, sería aprendizaje cognitivo. ¿Listos, chicos? Ya saben, ¿ah? Pueden consultar si por ahí tienen alguna duda. Vamos, dos tipos de aprendizaje. El tercer tipo de aprendizaje es el aprendizaje afectivo. En el aprendizaje afectivo vamos a aprender a dirigir nuestros sentimientos. Vamos a aprender a dirigir nuestras emociones. Por ejemplo, vamos a aprender a querer a nuestros padres, vamos a aprender a querer a nuestros hermanos, vamos a aprender a querer o estimar a nuestros amigos, como también puede ser querer a nuestra mascota.
Recuerda que nosotros no nacemos queriendo, aprendemos a querer. No nacemos amando, aprendemos a amar. No nacemos odiando, aprendemos, o sea, es un proceso, aprendemos a odiar. ¿Ya, chicos? Entonces, el amor, el odio, el cariño, la ternura son aprendizajes de tipo afectivo. Aparte de los sentimientos, aparte de las emociones, es considerado aprendizaje afectivo también todos nuestros miedos, todas nuestras fobias. Ya hemos dicho que la diferencia entre el miedo y la fobia es que la fobia es más exagerado, ¿verdad? La persona entraba en crisis, se desesperaba, tenía ataques de pánico, se podía hasta desmayar cuando está pasando episodios propios de la fobia. En cambio, el miedo era normal, ¿no? El miedo era una reacción normal ante una situación de emergencia, ante una situación de peligro. Es normal escapar, huir o tratar de buscar un refugio, colocarnos a salvo para proteger a nuestro organismo. Entonces el miedo es normal. El miedo y las fobias son aprendizaje afectivo. Entonces el miedo a las alturas o fobia a las alturas, en este caso la acrofobia, ¿verdad? El miedo, por ejemplo, a los insectos, el miedo a los temblores, la fobia de repente a los perros, la fobia de repente a los gatos, las fobias, así como los miedos, aprendizaje afectivo. Es aprendizaje afectivo, a ver, seguimos, es aprendizaje afectivo también los gustos y preferencias. Por ejemplo, la comida que más te gusta, la comida que odias, la música que más te gusta, la música que detestas. Tu color favorito, ¿cuál es tu color favorito? El verde, el azul, el amarillo. ¿Cuál es tu color favorito? Entonces, aprendemos a tener un color favorito y ese es aprendizaje afectivo. Entonces, aprender tu color favorito, pero también de repente hay colores que no te gustan, ¿verdad? Todo ello está dentro de esta clasificación del aprendizaje afectivo. Y el cuarto tipo de aprendizaje es el aprendizaje social. Acá que vamos a aprender todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Claro, todo lo que influye de forma externa. Acá vamos a aprender costumbres y también vamos a aprender creencias. Las costumbres y creencias. Recuerda que las costumbres y creencias nos transmiten nuestros padres, las costumbres o creencias nos transmiten nuestros hermanos, nuestros amigos. Entonces es producto de la socialización. Todas las costumbres, todas las creencias serían aprendizaje social. Por ejemplo, ya sabemos que por costumbre en este mes se celebra las fiestas patrias, ¿verdad? Acá está el dibujito, ¿no? Entonces, por costumbre, todos los años en el mes de julio celebramos el cumpleaños del Perú, o sea, las fiestas patrias. Por costumbre, muchos alumnos y profesores colocamos nuestra bandera en nuestra casa. Por costumbre, ¿no? Aunque algunos lo hacen para evitar la multa, pero otros lo hacen por costumbre, porque se sienten patriotas, peruanos. Es una costumbre, profesora. Las costumbres, las tradiciones, aprendizaje social. Ya sabes, entonces celebrar las fiestas patrias, la Semana Santa, el Año Nuevo, todas esas celebraciones lo hemos aprendido producto del contacto con los demás. Es un aprendizaje social. También es aprendizaje social las creencias, creer en la buena suerte, creer en los duendes, creer en Papá Noel, creer en el hada madrina, todas esas creencias que ya hemos dicho en algún momento que son falsos, pero a pesar que son falsos, hay personas, pues, que no me derrames la sal, que trae mala suerte, que no vayas a romper los platos, traen desgracias, que no vayas a pasar debajo de las escaleras, te va a ir muy mal. Bueno, todas esas creencias que hemos dicho que no existen, hay personas que tienen esas ideas, a pesar de la comprobación de que son falsos. Es que desde pequeñito, desde pequeñita, en esa socialización, esa interacción, lo aprendió. A ver, ¿es considerado aprendizaje social también
celebrar los cumpleaños, ¿verdad? Ese aprendizaje social, por ejemplo, cuando una persona muere, por costumbre, a veces se le lleva flores al cementerio. O nosotros nos vestimos de negro, nos vestimos de luto. Eso también es una costumbre. La novia al casarse se casa de blanco o termina de salir de la iglesia, le echan arroz o pétalos de rosa. También son costumbres. Todas esas costumbres, repito, sería aprendizaje social. También es aprendizaje social los valores. Los valores, el respeto a los ancianitos, el respeto a las mujeres embarazadas y por ende cuando estamos en el carro le damos asiento reservado, tus valores, tus virtudes, aprendizaje social. En la actualidad, el uso de la mascarilla es un aprendizaje social. Al principio, ¿no? No te gustaba usar la mascarilla, ahora tienes que usar incluso hasta doble mascarilla. Entonces, ya se nos ha hecho una costumbre. Tanto es así que nos sentimos raros si salimos sin mascarilla, ¿verdad? Casi todos, por no decir todos, usamos la mascarilla. Entonces, es una costumbre, fomenta la buena convivencia y de esa manera evitamos también el contagio del virus. Listo. Si todo lo que está acá arriba es considerado como aprendizaje, todo lo que está acá arriba, chicos, es considerado como aprendizaje. A continuación, vamos a mencionar varios cambios en nuestra conducta que no son producto del aprendizaje. Entonces, lo de arriba se aprende, pero a continuación voy a mencionar qué cosa no es aprendido, porque hay algunas cosas en nuestro comportamiento que no van a ser producto del aprendizaje, ¿ya? Son innatos. Hemos dicho que la palabra innato es que ya nacemos así porque genéticamente, biológicamente ya está programado. En nuestro ADN ya está programado. A ver, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es innato? ¿Qué cosa no es producto del aprendizaje? No es producto del aprendizaje la maduración biológica. La maduración biológica no es producto del aprendizaje. Ojo, la maduración biológica, porque también hay otro tipo de maduración, que es la maduración psicológica. La psicológica sí es aprendida, pero la maduración biológica no es aprendido. Nuestro cuerpo empieza a madurar, nuestro organismo a nivel biológico, pasan los años y empiezan a madurar, empiezan a tener muchos cambios producto de este proceso, producto de la maduración. La maduración del cuerpo es innato. Y podemos observar en todas las etapas esta presencia de la maduración, principalmente en la pubertad. En la pubertad, producto de la maduración hormonal, los varones y las mujeres empiezan a tener varios cambios, ¿verdad? En las mujeres aparece el ciclo menstrual, se desarrollan los senos, se desarrollan las caderas en las mujeres. En los varones cambia la voz, hay un estiramiento corporal, empiezan a producir espermatozoides. Tanto varones como mujeres empiezan a tener vellos en las axilas, así como también vellos en los genitales. Pero todos esos cambios que estoy mencionando, ¿será producto del aprendizaje o solito aparecen? Cuando cumplimos 10 años, cuando cumplimos 11 años, algunos 12, sino que estos cambios solito aparecen de forma innata, ¿verdad? Entonces son cambios normales, son cambios naturales, no nos han enseñado a que se presenten esos cambios solito. Un cierto día revisamos nuestro cuerpo y encontramos uno que otro cambio, una que otra modificación en la pubertad. Entonces, los cambios en la pubertad no son aprendidos, ¿ya? Es producto de la maduración biológica. ¿Qué otra cosa, aparte de la maduración, no es aprendida? Tampoco es aprendido, tampoco es producto del aprendizaje los instintos. Los instintos principalmente lo tienen los animales. Los animales, los insectos, actúan por instinto. Muchos de los comportamientos que tienen de los animales es por instinto. Ahora, recordemos que los animales también aprenden, ¿ya? Los animales también tienen aprendizaje, pero el 10%, el 20% de su conducta es por aprendizaje. La mayoría, casi todos,
la mayoría de su comportamiento no es producto del aprendizaje. En los animales, la mayoría de las conductas que ellos manifiestan lo hacen por instinto. El instinto son conductas complejas genéticamente determinados. Por ejemplo, la abeja cuando fabrica la miel. La abeja fabrica la miel por instinto, o sea, de forma innata, ¿ya? Nadie le enseñó a la abejita a fabricar la miel. Profesora, ¿y sus padres no le habrán enseñado a fabricar la miel? ¿Y sus familiares no le habrán enseñado a fabricar la miel? ¿Y la abeja reina no le habrá enseñado a recolectar el polen? No, no. Solitas, ¿verdad? Llegan a una cierta etapa, sobre todo las obreras, y empiezan a recolectar toda la mañana el polen, ¿verdad? Para poder fabricar la miel. Ese proceso es innato, ¿no? Nadie le enseñó a la abejita, a la pobre abejita que está ahí, busque y busque para poder fabricar la miel. Entonces, todo ese comportamiento, todo ese recorrido, ¿verdad? Toda esa búsqueda del polen, nadie le ha enseñado. Es todo una secuencia de pasos que lo tiene producto de los instintos. O sea, lo hace por instinto, no es aprendido. Entonces la abeja fabrica la miel por instinto, la araña hace su tela por instinto, las hormigas recolectan sus alimentos por instinto, las palomas migran, viajan de un lugar a otro, las aves migran, viajan de un lugar a otro por instinto, incluso las aves, al viajar, algunas vuelan de forma sincronizada con otras aves sin chocarse. Si alguna vez has podido observar el vuelo de las aves en grupo, en bandada, entonces tienen vuelos sincronizados, suben y bajan, sincronizan todos al mismo tiempo y sin golpearse, sin chocarse. Entonces, por instinto, el perro ladra por instinto, nadie le enseñó a ladrar. El gato persigue a todo lo que se mueve por instinto, ¿verdad? El salmón es el único pez que por instinto nada en contra de la corriente. El caballito de mar, por instinto, el macho lleva las crías. En el caso del pingüino, también por instinto, el macho es quien incuba los huevos. Y así, ¿no? Hay varios comportamientos más que realizan los animales y nadie le enseñó. Nadie le enseñó. En cambio, nosotros aprendemos a fabricar algo, ¿verdad? Nosotros no fabricamos algo por instinto, sino aprendemos a fabricar, crear algo, producir algo. En el caso nuestro es por aprendizaje. Por ejemplo, nosotros aprendemos a tejer, pero la araña no aprendió a tejer. Nosotros aprendemos a trabajar y buscar nuestros alimentos, pero la hormiga no aprendió eso. Nosotros aprendemos a cantar, aprendemos a silbar, pero las aves, su canto y su silbido es innato. No le enseñaron sus familiares. Como ya ellos nacen con esas características para poder cantar o silbar las aves, también serían por instinto. ¿Ya, chicos? ¿Han escuchado hablar de la viuda negra, de la araña viuda negra? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué? A ver, ¿por qué a la arañita, a esa arañita se le conoce como la viuda negra? ¿Por qué es de color negrito? ¿Será por esto? Ah, ya, muy bien. ¿Has escuchado que por instinto, la arañita, la araña, la hembra, ¿no? Cuando se aparea con el macho, por instinto lo termina matando, ¿no? Y no solamente lo mata, sino también se lo come. Se termina de aparearse y lo mata, se lo come, se lo traga, ¿verdad? Al macho, a su pareja, ¿no? Entonces, por instinto. Así que tiene que escapar rápidamente el macho, porque si le atrapa, la cual es muy probable, termina matándolo. No solamente eso hace la araña por instinto, también el escorpión. El escorpión también, a la hora de aparearse, entonces por instinto, pues la hembra termina matándolo.
¿ya? Entonces, son comportamientos que están determinados por instinto. Y así, ¿no? Hay un montón de comportamientos. Por ejemplo, el cortejo de las aves. Cuando las aves se cortejan, cuando hay un cortejo, también nadie le enseñó a cortejar. En el caso de las aves, muestran su plumaje, algunos hacen sonidos para que la hembra le pueda hacer caso. Y eso es por instinto también. Nadie le ha enseñado el cortejo de las aves. En cambio, nosotros no nacemos por instinto sabiendo cortejar. Nosotros aprendemos a cortejar, a ver, aprendemos incluso hasta a declararnos o expresar nuestros sentimientos. Cuando tú quieres que alguien te haga caso, no te pones pues ahí a enseñar tu plumaje, ¿no? O a danzar, no, ¿no? En cambio, los animales, en cambio las aves sí lo hacen. A ver, vamos dos cosas hasta el momento, ¿no? La maduración y los instintos no son aprendidos. Tampoco no es producto del aprendizaje los reflejos. Los reflejos son respuestas automáticas e involuntarias. Esta palabra involuntaria significa que no depende de nuestra voluntad. O sea, nosotros no lo pensamos. Solito aparece esa respuesta de forma rápida. Por eso, acá dice, es automático, o sea, aparece de forma rápida. ¿Ya, chicos? Los reflejos no son aprendidos, como por ejemplo, acá está el reflejo, ¿alguna vez te ha pasado? Ahí tenemos un reflejo. Por ejemplo, retirar la mano ante la plancha caliente. No es producto del aprendizaje, ¿no? O sea, cuando tocamos algo caliente, automáticamente retiramos nuestra mano, ¿verdad? Ni siquiera lo pensamos. Imagínate que tuviéramos que pensar en que cuando nos quemamos, retiramos la mano. No, no, felizmente no lo pensamos. Tocamos algo caliente, la plancha caliente, la tapa de la olla caliente, y automáticamente lo soltamos. Eso, el reflejo es una reacción que te evita el peligro, porque si tú no tuvieras esa reacción de retirar al toque la mano cuando de forma casual tocas la plancha caliente, imagínate que no tuvieses esa reacción. Sería muy peligroso para nuestro cuerpo, sería muy peligroso para nuestro organismo. Entonces tocas la plancha caliente de forma casual, tocas la olla, la tapa de la olla, tocas una rosa que tiene espinas o un cactus, no te das cuenta y por ahí querías tocar el cactus y sientes lo espinoso y al toque, ¿no? Retiras la mano. No es producto del aprendizaje. A ver, por ahí me dicen, pero profesora, hay personas que dicen que pueden aprender a mejorar sus reflejos. Bueno, si es que hay entrenamiento, ¿no? Si es que hay entrenamiento, puede ser. En algunos casos puede haber entrenamiento, por ejemplo, cuando esquivamos algo. Cuando esquivamos algo, a veces alguien acerca su brazo o su puño sin avisarnos y al toque cerramos los ojos o al toque esquivamos algo. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el fútbol, del portero, por ejemplo, el que tapa los goles que podrían ocurrir, ahí practican y practican para que este reflejo, que al principio era un reflejo, pueda en este caso convertirse en una habilidad, ¿ya? Así es. Pero ya se transformaría en una habilidad, porque al principio todo reflejo sí es innato, todo reflejo es innato, no nos damos cuenta, ¿no? A ver, por ejemplo, estamos enchufando el celular y de pronto nos pasa corriente. Entonces, date cuenta, ¿no? Enchufamos el celular y nos pasa corriente. Mira, sin darnos cuenta, al toque soltamos el celular. O sin darnos cuenta, el cuerpo se va hacia atrás. Entonces, el reflejo es así, ¿no? Es una reacción así rápida, sin pensarlo, no eres muy consciente, ni siquiera pasó un segundo, ni siquiera pasó 2 segundos y al toque tú reaccionas. Lo mismo cuando pisas un clavo y al toque retiras o levantas tu pie.
O estás caminando por la calle y todo feliz, tú y te resbalas, gracias al reflejo, al toque colocas tu mano en el piso, ¿verdad? Y ese reflejo de colocar rápidamente el brazo, ni lo pensamos, ¿no? Pero la mano o el brazo, el codo llega primero al suelo. Es lo que más nos golpeamos, lo que más nos duele, nos lastimamos, pero gracias a esa reacción de colocar primero la mano en el suelo, gracias a esa reacción has evitado que tu rostro impacte en el suelo. Porque si no colocáramos primero las manos al suelo, ¿verdad? Porque tú colocas primero las manos y ahí caes, ¿no? Entonces, como que amortigua, tu rostro ha caído sobre tu brazo, sobre tu mano, ¿verdad? Amortigua. Pero gracias a esa reacción has evitado que tu rostro impacte el suelo, porque si no, nos podríamos romper la nariz, romper los dientes, ¿verdad? Entonces, colocar el brazo inmediatamente, sin pensarlo, al momento de caerte, ese es un reflejo. Y así hay varias respuestas automáticas que nosotros no hemos aprendido, ya está genéticamente determinado. En el caso de los reflejos, está determinado por la médula espinal. No olvidemos que hemos hablado ya anteriormente de la médula espinal. Hemos dicho que la médula espinal es un cordoncito delgadito que se ubica dentro de la columna vertebral y la médula espinal es el centro de los reflejos, o sea, de ahí parten todas estas respuestas automáticas. Tenemos varios reflejos. No sé si has escuchado hablar del reflejo rotuliano. ¿Ya? El reflejo rotuliano es el reflejo que ocurre en la rodilla. Y puedes ponerlo a práctica con tus familiares, ¿verdad? Le das un golpecito en la rodilla a una persona, le das un ligero golpecito en la rodilla a una persona y esta persona automáticamente va a levantar su pie. Es más, tú le dices, te voy a dar un golpecito en la rodilla, ¿ya? Pero no levantes tu pie. Por más que le decimos, no levantes tu pie, le damos el golpecito y el pie solito se levanta. Solito se mueve, solito se levanta. Entonces, eso, por más que tú no quisieras y se presenta una conducta, es que es una reacción innata. O sea, el organismo no lo aprendió. Profesora, no quiero mover mi pie, pero me da un golpecito y yo levanto el pie. Entonces se llama reflejo rotuliano, ¿ya? O se llama así porque ocurre en la rodilla, en el huesito de la rodilla, la rótula se llama, que presentamos el reflejo rotuliano. Ya hemos hablado del reflejo de parpadeo, ¿no? Alguien acerca su puño hacia tus ojos sin avisarte y tú inmediatamente esquivas o inmediatamente cierras los ojos, parpadeas. ¿Qué otros reflejos más tenemos? Bueno, el recién nacido tiene varios reflejos. El bebito nace, la mamá, perdón, el médico acerca al bebé, una vez que nació, el médico acerca al bebé, le da el bebé a la mamá acerca al bebé hacia sus senos, ¿verdad? Hacia su teta, hacia sus senos, y el bebito ni bien toca la teta, automáticamente jala, ¿no? Succiona, ¿verdad? Ya, entonces nadie le enseñó al bebito a tomar su teta. El bebito nace y busca su teta de forma inmediata. Entonces, igual, ese es un reflejo. Es una reacción natural, es una reacción innata. Tomar la teta de la mamá, reflejo de succión. También tiene otro reflejo, reflejo de prensión. Todo lo que llega a la palma de la mano del bebito, el bebito tiende a sujetarlo y no lo suelta. Eso se llama reflejo de prensión. También tenemos el reflejo de Babinski, que solamente dura los primeros meses. Tú le pasas con tu dedito en la planta del pie al bebé y el bebé estira sus deditos como si fuera un abanico. Los estira, entonces se llama reflejo de Babinski. También tenemos el reflejo de la natación, que a un bebé le sumergimos en una tina o en una piscina, ¿verdad? Lo sumergimos y mueve sus bracitos, mueve sus piernitas como si estuviera nadando y no se ahoga. Entonces, muchos padres aprovechan el reflejo de la natación para que puedan estimular sus sentidos en la piscina o en una tina con agua, para poder estimularle los sentidos, estimulación temprana, ya que está demostrado que por producto de esos reflejos, ellos pueden nadar. Entonces, vamos con estos cambios, ¿no? Son innatos, hemos dicho, no lo pensamos.
No lo pensamos, nadie nos ha enseñado, solito se presenta estas respuestas automáticas, rapidito, ¿verdad? Se presentan estas respuestas. ¿Qué otra cosa no es producto del aprendizaje, chicos? Tampoco es aprendido la adaptación sensorial. Este tema, adaptación sensorial, hemos hablado en una clase anterior llamado sensaciones, en la quinta clase. A ver, acá tengo mi avance. Sí, en la quinta clase hemos hablado de las sensaciones y ahí hemos hablado de la adaptación sensorial. ¿Qué cosa es? Es cuando nos acostumbramos a estímulos, acostumbrarnos a estar sentados 5 horas, 6 horas recibiendo la clase, acostumbrarnos a estar de pie 6 horas, 7 horas, como el caso de un policía, acostumbrarnos al frío, ¿verdad? Para acostumbrarnos al frío, todos los días tiene que hacer frío, porque el estímulo tiene que ser constante. De ahí que en el caso nuestro es un poco difícil acostumbrarnos al frío, porque el frío dura un cierto tiempo nomás y luego ya hace calor, ¿verdad? Y en cambio en la sierra, como el frío es constante todos los días, casi todos los días, por más que hay a veces calorcito, por eso que en la sierra las personas ya están acostumbradas al frío. A nosotros nos cuesta acostumbrarnos al frío, aunque ahorita ya pasó aproximadamente como un mes de frío, ¿no? Ya como que te estás acostumbrando más. Incluso sin darte cuenta, la temperatura ha disminuido. Y sin darte cuenta, de repente, pues, también te estás acostumbrando. Estamos entre 15 a 16 grados aproximadamente. Hace poco, o la semana pasada, era 18. Y así está descendiendo, ¿verdad? Profesora, y ya no me abrigo tanto incluso, entonces nos acostumbramos al frío, nos acostumbramos al calor, nos acostumbramos a estar sentado bastante tiempo, de pie bastante tiempo. Las personas que trabajan en el pesquero se han acostumbrado al olor fuerte del pescado. Los que trabajan recogiendo la basura se han acostumbrado al olor de la basura y también al sonido de las campanas, que también tiene una exageración el sonido de la campana. Sin embargo, ellos están acostumbrados. Entonces, no nos han enseñado, ¿ya? Todos esos cambios que acabo de mencionar no es producto del aprendizaje, también es una reacción propia del cuerpo, propia de las células, propia del organismo. El acostumbrarnos ante olores, acostumbrarnos ante sonidos constantes, como por ejemplo los que viven al costado de un mercado, acostumbrarnos al bullicio, eso es algo que el organismo poco a poco va a presentarlo. Es una reacción igual, ¿no? Innata, no es producto del aprendizaje. No es producto del aprendizaje los estados temporales. Los estados temporales son estados de corta duración. Duran un cierto tiempo. Por ejemplo, el sentir hambre. Tú tienes hambre por un cierto tiempo, tomas tu desayuno, ya no hay hambre. Luego vuelve a aparecer, ¿no? A la hora del almuerzo. Igual, comes, almuerzas y desaparece esta sensación. Lo mismo de tanto estudiar, de tanto trabajar o de tanto correr, los que les gusta hacer ejercicios, te cansas. Pero luego reposas y el cansancio desaparece. Por eso se dice que son estados de corta duración, vitales. Son necesidades vitales, necesidades biológicas. Los estados temporales tampoco son aprendidos porque nadie nos enseñó a tener hambre. Papá, mamá no nos dijo, a ver, hijito, mira, así se siente hambre. Aprende, ¿no? Cómo se tiene que sentir el hambre. No, no, no. El hambre es una necesidad que solito aparece. Nadie nos enseña a tener hambre. Nadie nos enseña a cansarnos. Igual el organismo se cansa, es un estado fisiológico necesario para poder reparar al cuerpo, pero nadie nos ha entrenado para aprender a cansarnos. También todos estos cambios temporales, como tener hambre, tener sed, el cansancio, son estados de corta duración. Factores del aprendizaje. Los factores del aprendizaje
son todos los elementos que influyen en nuestro aprendizaje y de forma directa o indirecta pueden perjudicar nuestro aprendizaje. Tenemos varios factores. Por ejemplo, acá están los factores biológicos. El factor biológico se va a encontrar relacionado con la alimentación, se va a encontrar relacionado con los cromosomas, así como también con los daños cerebrales. Entonces, todo lo que acá se está mencionando puede influir en nuestro aprendizaje y podría mejorarlo, o si no, podría en este caso empeorarlo. Por ejemplo, una buena alimentación mejora el aprendizaje, ¿cierto? Una buena alimentación, unos buenos nutrientes, un buen desayuno hace que tú estés con energía, atento, estás concentrado, en este caso en la clase, en las 6 horas. Entonces, la buena alimentación influye en el aprendizaje. Con razón, profesora, me canso rápido, a veces estoy todo somnoliento, es que si no has tomado desayuno o no has tomado un buen desayuno, imagínate, ¿no? ¿Cómo vas a durar en la clase hasta el mediodía o hasta las 2 de la tarde? Entonces, es importante tomar un buen desayuno. Entonces, una buena alimentación mejora el aprendizaje. En este caso, una alimentación, un déficit en la alimentación, problemas o dificultades en la alimentación, de hecho, ¿no? Eso disminuye, afecta el aprendizaje. Entonces, la alimentación es un factor biológico. Los cromosomas también. Si el par número 21 de los cromosomas se altera y eso genera el nacimiento de los niños con síndrome de Down, sabemos que los niñitos con síndrome de Down tienen un aprendizaje bastante lento. Ellos sí logran aprender, pero tienen un aprendizaje lento. Ahora, también tienen ciertas capacidades, nada más, o sea, hay una limitación, lamentablemente. Ahora, depende si su síndrome de Down es leve, si es moderado, si es profundo. Entonces, muchos pequeñitos con síndrome de Down, por ejemplo, tienen 10 años, niños con síndrome de Down tienen 10 años, pero recién están aprendiendo a escribir las vocales o recién están aprendiendo a sumar, cuando la suma y los vocales se aprende mucho antes. Entonces, le perjudica, ¿no? La alteración cromosómica le está perjudicando su aprendizaje. También el aprendizaje se puede alterar producto de los daños cerebrales. Por ejemplo, hemos hablado en una clase anterior del área de Wernicke, hemos hablado en una clase anterior del área de Broca, y hemos dicho que el área de Broca sirve para poder hablar, para poder articular, decir palabras. Y el área de Wernicke sirve para poder comprender lo que me explican. ¿Qué pasa si un sujeto tiene un accidente donde ha habido lesiones en el área de Wernicke? Lamentablemente no va a poder aprender bien porque el área de la comprensión, o sea, el área de Wernicke, se encontró dañada, se encontró alterada. Así que por más que le explicamos 2, 3, 4 veces, no va a escuchar, pero no nos va a entender. Entonces, las lesiones cerebrales podrían perjudicar, dependiendo de la lesión, dependiendo del área, las lesiones cerebrales podrían perjudicar el aprendizaje. Entonces, todo esto tiene que ver con los factores biológicos. Si los factores biológicos están en óptimas condiciones, el aprendizaje también se va a dar de forma adecuada. Si los factores biológicos están con ciertas dificultades, entonces el aprendizaje se altera. También el aprendizaje puede verse alterado debido a factores cognitivos. A veces el estudiante no aprende bien porque el material informativo es muy difícil. El material informativo que está utilizando el profesor es muy complejo o es exagerado en cuanto a la cantidad, ¿no? Es mucha información compleja, ¿verdad?
Entonces, la información no tiene que ser tan exagerada, o si van a hacer una información exagerada, lo más didáctico posible, para que el estudiante, a través de ejemplos, a través de dibujos o a través de una explicación didáctica, lo puede entender. Pero si la información es ambigua, si su nivel de complejidad es terrible, entonces el estudiante se va, en este caso, a desconcentrar, no va a asimilar bien la información y eso podría perjudicar su aprendizaje. También tenemos el factor afectivo. El factor afectivo está relacionado con los sentimientos, está relacionado con las emociones. Para que exista un buen aprendizaje, nosotros, a nivel sentimental, a nivel emocional, tenemos que estar bien. Pero si estamos tristes porque murió un familiar, si estamos deprimidos porque el enamorado o la enamorada nos dejó, ¿verdad? Si estamos tristes porque nuestros padres pelean con frecuencia y pensamos de forma equivocada que es por nuestra culpa, entonces eso, eso hace, ¿no? Que este factor de atención no genere un buen aprendizaje, principalmente los pequeñitos, los niños son los que menos asimilan la separación de los padres. En cambio, los adolescentes poco a poco ya van entendiendo, ¿no? Profesora, mis padres están separados y mire, así separados se llevan mejor, como si fueran amigos. En cambio, como pareja peleaban constantemente, peor que gato, peor que perro, ¿no? En cambio, los pequeñitos a veces no logran entender eso, entonces tienden a sufrir bastante cuando ellos se enteran pues de la separación de los padres, al punto que les puede afectar incluso, ¿no? Su autoestima, algunos hasta desaprobar el año escolar, producto de las constantes peleas que se realizan delante de los niños. Entonces, el maltrato físico, el maltrato psicológico, daña afectivamente, daña emocionalmente a los pequeñitos. Ahora, hay alumnos que son víctimas de bullying, de ciberbullying, ¿verdad? A través de las redes sociales, algunos son atacados, entonces ya no quiere ir al colegio, ni de forma presencial, ni de forma virtual. A veces el papá, la mamá no sabe, le obliga a la fuerza, tienes que ir al colegio, y no averigua, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual no quiere ir al colegio? ¿Cuál es el motivo por el cual está volviendo a mojar la cama o está teniendo pesadillas? Entonces, repito, si emocionalmente el bullying lo ha dañado, la cual es muy probable, eso va a hacer pues que falte a las clases, en este caso bajen sus calificaciones, emocionalmente es un factor, ¿no? En este caso, importante, date cuenta, tenemos que estar en las óptimas condiciones, ¿ya? Entonces ya sabe, la tristeza, la depresión que muchos han atravesado producto de la pandemia, ya que han perdido su trabajo, incluso algunos, si queremos estudiar, podría generarnos una dificultad. Así que tenemos que aprender a sobrellevar, controlar nuestros sentimientos, controlar nuestras emociones, se llama inteligencia emocional. No se pide que se reprima las emociones. Uno cuando quiere llorar o quiere sentirse triste, debe manifestar su alegría, su tristeza o sus lágrimas. No se pide que se reprima las emociones, pero sí que uno lo exprese, lo evalúa, ¿verdad? ¿Por qué me siento así? Una vez que lo expresa, ¿cómo podría corregirlo? ¿Cómo podría mejorarlo? Entonces, siendo conscientes, evaluando y aprendiendo a controlar es una buena forma. Siguiente factor, la atención y la concentración. La atención y la concentración es un estado activo, también importante, durante el aprendizaje, porque si no prestamos atención, no va a haber aprendizaje. Es más, este último factor se relaciona con los anteriores, porque mira, si tenemos problemas sentimentales, no prestamos atención. Si el material es muy complejo, no prestamos atención. Si no hemos tomado buen desayuno, no prestamos atención. Entonces, observa que este último factor es el que se relaciona con los anteriores.
Es muy importante prestar atención. Involucra la forma de cómo te sientas, dónde te sientas, dónde recibes tu clase. El peor lugar para estudiar es la cama, el dormitorio en sí no tanto, pero la cama sí, ¿no? Profesora, yo escucho la clase en mi camita. Ahí pongo mi computadora, estoy prendiéndolo y escucho la clase. O simplemente pongo mi celular ahí recostadito y escucho la clase. Pero ahorita en pleno frío, así a ese paso vas a terminar pues relajándote, metiéndote dentro de tu frazada, según tú estás escuchando la clase y al final bien dormido, ¿no? No hay atención, no hay concentración. Tampoco es recomendable estudiar escuchando música. La música interfiere, la música distrae, sobre todo cuando te sabes las letras de la canción. A ver, empiezas a cantarlo y después, ¿dónde estaba que dijo la profesora? ¿Cómo sale este ejercicio? Entonces, como que te distrae, ¿no? La música es un distractor. Ahorita si hay personas a tu costado, probablemente también te distraiga. Hay alumnos que escuchan su clase por un oído y están, en este caso, escuchando música en el otro oído, o están escuchando su clase y están en los videojuegos o juegos online, ¿verdad? Entonces, o en las redes sociales, ¿no? Entonces, estás escuchando tu clase y estás revisando de paso, por ejemplo, tus redes sociales. Todos esos son elementos distractores. Todos esos elementos distractores perjudican tu atención, perjudican tu concentración y lamentablemente ya no va a existir ese estado selectivo. Entonces, mucho cuidado, chicos, ¿ya? Con la atención. Tenemos que buscar un ambiente adecuado, donde no haya mucho bullicio, ¿verdad? Conversar con los familiares para que también nos dejen estudiar y podamos concentrarnos, porque a veces la mamá, hijito, un favor, anda, cómprame esto, cómprame aquello, un ratito nada más, vas y vuelves corriendo, pero ese vas y vuelves corriendo te toma como 10 minutos. Y al final, ¿en qué parte de la clase me he quedado? No sabemos, ¿no? Listo, teorías. Teorías del aprendizaje. Tenemos varias teorías. Acá vamos a mencionar las dos principales teorías y en la próxima clase vamos a mencionar otras teorías más. Tenemos, por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico. A esta teoría se le llama también condicionamiento respondiente o condicionamiento pavloviano. Se le va a llamar condicionamiento pavloviano porque su representante es el destacado fisiólogo ruso Iván Petrovich Pavlov. En el año de 1904, Iván Pavlov recibió el premio Nobel en medicina, en la especialidad de fisiología, por haber presentado esta teoría, la teoría del condicionamiento clásico, por haber hecho investigaciones fisiológicas y digestivas en los animales, como por ejemplo en los perros. Entonces, por todo ello fue ganador del Premio Nobel en Medicina en el año de 1904, Iván Petrovich Pavlov. ¿Qué hizo Pavlov? A ver, le enseñó a un perrito, mira acá el dibujo, ¿ya? ¿Te estás concentrando? ¿Qué hizo Pavlov? Le enseñó a un perrito a salivar ante la campana. Se logró este tipo de aprendizaje, este tipo de condicionamiento. Le enseñó a un perrito a salivar ante la campana, ¿ya? La mayoría de nosotros tenemos perros en casa, ¿cierto? Tienes tu perro, ¿no? Bueno, algunos tienen su gato, otros tienen un conejito, otros tienen peces, tortuga, pero el hábitat de una tortuga no es recomendable la casa, ¿no? Pero bueno, tenemos animales, ¿verdad? Ahora, vamos a concentrarnos en el perrito. Cuando tú le das comida al perrito, el perrito normalmente saliva cuando le das comida, pero cuando hace sonar la campana, el perrito no saliva. Cuando hace sonar unos platillos, el perrito no saliva. Cuando hace sonar un silbato, el perrito tampoco saliva. Es más, cuando tocas la guitarra, el perrito no saliva. Entonces Pablo se preguntaba, ¿por qué el perrito que la mayoría de nosotros tenemos en casa saliva ante la comida y por qué no se puede poner a salivar ante otros estímulos,
como por ejemplo la campanita. Esa era su pregunta, ¿no? ¿Por qué no saliva ante una campana, por ejemplo? Entonces Pablo dice, yo le voy a enseñar, Pablo dice, yo le voy a enseñar a que el perrito aprenda a salivar ante otros estímulos. Yo le voy a enseñar a que el perrito aprenda a salivar ante la campana. Entonces, en eso consiste su teoría, en lograr que el perrito aprenda a salivar ante una campana, ante un determinado estímulo, y logre enseñarle. Para enseñarle a salivar ante la campana, Pavlov utiliza un principio llamado principio de asociación o apareamiento. Asociación porque va a juntar, va a asociar dos estímulos de manera consecutiva. A ver, observa lo que hace Pablo, ¿ya? Concéntrate. Mira lo que hace Pablo. Primero hace sonar la campanita, después de unos cuantos segundos le presenta la comida y el perrito al ver la comida se pone a salivar. A ver, repito, ¿ya? Mira lo que hace Pablo. Primero hace sonar la campanita, después le presenta la comida y el perrito al ver la comida saliva. Nuevamente repite este mismo paso. Le presenta la campana, luego le da comida y el perrito saliva. Campana, comida, salivación. Campana, comida, salivación. Tantas veces va a repetir esta secuencia que el perrito se va a grabar la secuencia. El perrito cree que después de que suena la campana le van a traer su comida, porque eso es lo que hicieron, ¿no? Tantas veces. Le presentaron la campana, luego le presentaron la comida y el perrito se puso a salivar hasta que se grabó la secuencia. Entonces, en algún momento basta que hace sonar la campanita, el perrito ya está salivando, porque cree que a continuación le vas a traer su comida, porque eso has hecho antes. Entonces, basta que escuche la campanita, ya está salivando ya. Entonces, el perrito aprendió a salivar ante la campana. Esta respuesta de salivación, que al principio era innato, ahora se ha convertido en una respuesta aprendida. Después del entrenamiento, después de la asociación, ahora se ha convertido en una respuesta aprendida. Pablo, a esa respuesta aprendida lo llamó respuesta condicionada, ¿ya? Esa palabrita condicionada, a ver, toma nota, esa palabrita condicionado significa aprendido. O sea, una respuesta condicionada es una respuesta aprendida. El perrito aprendió a salivar ante la campana. Ahora, nosotros también tenemos respuestas condicionadas, ¿verdad? Cuando estabas en el colegio, obviamente no sonaba una campana, pero sí sonaba el timbre. Entonces sonaba el timbre y tú ya estabas salivando porque querías ir al kiosco. O ya te estabas alegrando porque ibas a conversar con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, ¿verdad? Sonaba el timbre y tú ya inmediatamente te acordabas del recreo, del descanso. Entonces hemos aprendido, en este caso, el significado del timbre. Al principio, primer día de clases, no sabíamos ni por qué sonaba el timbre, pero después hemos aprendido que el timbre suena para que vayas al kiosco, para que puedas descansar, para que puedas, o cuando termina la clase también, ¿no? Entonces hemos aprendido el significado del timbre. Es una respuesta condicionada. Tenemos varias respuestas condicionadas. Principalmente las fobias son respuestas aprendidas. No nacemos con miedos, no nacemos con fobias, aprendemos mediante condicionamiento clásico. La fobia entonces es una respuesta aprendida. La fobia es una respuesta condicionada. A ver, ¿a qué le tienes fobias? ¿O a qué le tienes miedo? A la oscuridad, a las inyecciones. ¿A qué le tienes fobia o a qué le tienes miedo? A las arañas, a las cucarachas, a las ratas, a los perros, a los gatos, a los ascensores, me dicen algunos que le tienen miedo, otros pánico, ¿verdad? A las cosas filudas, cortantes o punzocortantes, ¿cierto? Listo, algunos me están contando en el chat sus miedos o fobias. Ya, pero ojo, nosotros no hemos nacido con miedos, no se nace con miedo, no se nace con fobia, hemos aprendido. Lo hemos aprendido ya mediante el condicionamiento clásico. Algunos tienen miedo o fobia a las inyecciones, otros tienen miedo o fobia a los insectos, puede ser las abejas.
puede ser las arañas, ¿verdad? ¿Cierto? Ya, pero no hemos nacido con miedos, no hemos nacido con fobia. Hemos aprendido mediante el condicionamiento clásico. ¿Y qué cosa hace? O sea, hemos asociado. Por eso es que tenemos fobias. A ver, por ejemplo, ¿por qué le tenemos miedo a las inyecciones? Porque hemos asociado la inyección con el dolor, ¿verdad? Ojo que no todos tienen miedo a las inyecciones. Hay personas que le ponen una vacuna, le ponen una inyección y ni siquiera sienten. Es más, ¿a qué hora me van a poner la inyección? Y la enfermera te dice, ya te he puesto, ya ni siquiera me he dado cuenta, ¿no? Ni siquiera he sentido. Pero en otros casos, porque obviamente no todos tenemos las mismas experiencias, pero en otros casos de alumnos que le tienen, en este caso, fobia a las inyecciones o miedo a las inyecciones, es porque han asociado la inyección con una experiencia traumática, en este caso con el dolor. Por lo tanto, basta que yo mire a la enfermera o basta que mire que está preparando la aguja, las inyecciones. Yo, es más, hasta ni siquiera me han tocado y ya siento dolor. Es que me recuerda la última vez donde me pusieron la vacuna y me hicieron doler. O me querían sacar sangre y no encontraban vena, sacaron la aguja y volvieron a hincar como unas 2 o 3 veces. Más, profesor, hasta mi brazo se ha hinchado, así que ni más quiero ir. Me dicen la palabra hospital, me dicen la palabra doctor o enfermera, ya estoy temblando, ¿verdad? Entonces son respuestas condicionadas. Nosotros hemos aprendido a tener esas fobias, esos miedos, porque lo hemos asociado con alguna experiencia traumática. Lo mismo sucede con los insectos. Hay personas, por ejemplo, que le tienen un pánico a las abejas. Es más, mencionas la palabra abeja y ya entran en crisis porque seguramente han tenido un ataque de abejas. Han estado paseando por ahí de forma casual, subiéndose a algún árbol y de pronto un panal, ¿no? Cae o un ataque de abejas. Entonces, ¿por qué a partir de ahora le tienen pánico, fobia a las abejas? Porque asocia, principio de asociación, asoció las abejas, basta que mira una abejita, lo asoció con esa picadura, ¿verdad? Con esa experiencia traumática. Entonces, en todas las fobias hay condicionamiento clásico, ¿sí? A ver, por ahí dice, a ver, me preguntan si es posible desarrollar miedo a cualquier desastre natural. Sí, sí hay miedo a los desastres naturales. Pero el miedo a los desastres naturales es normal, chicos. Es normal que tengamos miedo a los desastres naturales. Temblor, terremoto, huaico. En otros países incluso hay otros desastres peores que el nuestro, ¿no? Tornados, por ejemplo. Felizmente nosotros no tenemos tornados, solamente temblorcito, ¿sí? Pero hay países donde tienen, por ejemplo, tornado, ¿ya? Y la mayoría, te comento que la mayoría de las personas le tienen miedo a los desastres naturales. Así que, o sea, es algo normal, ¿no? Al contrario, como les decía en clase anterior, es mejor, es preferible tener miedo, porque el miedo hace de que tú busques estar a salvo. El miedo hace de que tú busques prevenir. Entonces, gracias al miedo, los desastres naturales, como el temblor, por ejemplo, ya tenemos nuestra mochila de emergencia. O ya sabemos en qué parte de nuestra casa hay una buena columna para quedarnos ahí si es que ocurre un desastre natural como los movimientos sísmicos. ¿Verdad? Así es. Muy bien. Entonces, el miedo ayuda. A ver, por ahí me dice, profesora, por condicionamiento clásico se puede considerar cuando una persona escucha una música y después de años lo vuelve a escuchar y lo asocia con un recuerdo. Sí, sí, también. También en el caso de las canciones, de la música, incluso del olor del perfume. A ver, sentimos el olor del perfume y decimos, ese perfume lo usa mi mamá. Ese perfume es el olor del perfume de mi mamá. Entonces, sentimos el olor del perfume y ya recordamos a la mamá, porque hemos asociado a ese perfume con la mamá, ¿verdad? O a ese perfume con la pareja también, ¿no? Entonces lo asociamos.
Sí, también en ese caso que mencionan como duda, como pregunta en el chat, también puede ser ante perfume o ante una canción. Hay personas que escuchan una canción y de pronto se ponen a llorar, como hay personas que escuchan una canción y se alegran, ¿verdad? ¿Y por qué te alegras? ¿Por qué suspiras al escuchar esa canción? Ah, es que me recuerdo que en esa oportunidad cuando justo tocaban esa canción, yo me declaré y la señorita me aceptó, ¿no? Tal chica me aceptó. Entonces, se acuerdan, suspiran ante una canción. Pero otros escuchan una canción y están llorando. ¿Y por qué lloras al escuchar esa canción? Ah, es que justo cuando tocaban esa canción, ella me terminó, o él, ¿no? Terminó conmigo. Entonces, ya, bueno, ahí a lagrimear de repente, ¿verdad? Porque hemos asociado la canción con un bonito recuerdo o quizás con un recuerdo triste, ¿no? Difícil, ¿verdad? Hay canciones incluso que nos hacen suspirar porque nos recuerdan nuestra niñez, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahí también ha habido condicionamiento clásico porque se usó el principio de asociación o apareamiento. Bueno, es lo mismo. Apareamiento es unión o asociación de estímulos. El principio que utilizó, el esquema que utilizó el condicionamiento clásico es EER. ¿Qué significa EER? Estímulo, otra vez estímulo, respuesta. Estímulo, estímulo, respuesta. El primer estímulo es la campana, el segundo estímulo va a ser el alimento, ¿ya? No está acá, pero la próxima clase voy a explicar nuevamente esta teoría de manera más profunda incluso. Y luego sigue R, ¿no? R sería la respuesta, en este caso la respuesta es la salivación. Acá tenemos otra teoría, el condicionamiento operante. El condicionamiento operante tiene como representante al norteamericano Frederick Skinner. Skinner no trabaja con perros, sino trabaja con ratas. Le enseña a una ratita a presionar palancas. La ratita aprende a presionar palancas porque después que termina de presionar la palanca, le dan comida. O sea, la ratita aprende a presionar palancas porque le dan un premio, o sea, le dan comida. Entonces, a esa modalidad Skinner lo llamó reforzamiento. Él dice que nosotros aprendemos mediante premios. Las conductas premiadas son las conductas que se mantienen, la conducta que se incrementa. Entonces, la ratita aprende a presionar palancas porque después de que presiona la palanca recibe comida. Entonces recibe un estímulo que le agrada mucho, un premio, un refuerzo. A los premios se le llaman refuerzos. Entonces, si hay algo agradable, como la comida, la ratita aprende. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiese algo desagradable? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la ratita presiona la palanca y en vez de que aparezca la comida, sale un gato enorme? ¿Qué hubiera pasado si la ratita presiona la palanca y en vez de que salga la comida, le pasa corriente eléctrica? Entonces, si después de presionar la palanca sale la comida, ahí sí le da ganas de seguir presionando la palanca. Pero si después de presionar la palanca le pasa corriente eléctrica o sale un gato, ni más va a querer presionar la palanca. Entonces, cuando le damos premio, sí, ¿no? Pero cuando le damos un castigo, no. Entonces, en el condicionamiento operante se aprende por premios o castigos. Por premios, a los premios se le llama refuerzos, se aprende por refuerzos o castigos. Y según Skinner, así es nuestro aprendizaje, ¿ya? El alumno cuando participa, cuando presenta su cuaderno, cuando sale a la pizarra, cuando expone bien, el profesor pues le pone su 20, su 19, su 18, 2 puntitos, un puntito más para el examen. Entonces, es un premio, ¿no? Las felicitaciones, las medallas, en este caso, los diplomas, son premios, son felicitaciones. El alumno se siente contento, está feliz y deseoso va a seguir participando. Pero ¿qué pasaría si el alumno presenta su cuaderno, le ponen 0, participa correctamente en la pizarra y el profesor se burla del estudiante, ni más, ¿no? Ni más este estudiante va a querer salir a la pizarra, no va a querer participar, se va a incomodar, hasta se va a quejar.
porque le han presentado eventos desagradables, un castigo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que una conducta buena se mantenga, debemos premiar, pero si queremos que una conducta mala desaparezca, entonces, ¿cómo va a desaparecer? A través de castigos. De ahí que los padres nos castigan, ¿no? A ver, te portaste mal, castigado ya, no me sales este domingo, ¿sí? Se incrementó los contagios, castigado ya, no me salen una semana, porque así sucedió, ¿no? Un tiempo, ¿verdad? Nos decían de que de la pandemia en función a nuestro comportamiento. Si nos portamos bien, respetamos los protocolos y no hay muchos contagios, entonces podíamos salir. ¿Qué hicieron muchos peruanos? Fiestas, privaditos y tantas cosas más, ¿verdad? Los contagios se incrementaron. Castigado ya, no me salen, solamente lunes, solamente domingo, o solamente hasta las 9 de la noche. Ahorita, por ejemplo, creo que ya hasta las 11 de la noche, ¿no? Es la tolerancia. Pero si se presenta una tercera ola, es nuestra culpa, no nos hemos portado bien, castigado otra vez, encerrado, ¿verdad? Así que tenemos que portarnos bien, porque si nos portamos bien, nos premian. Muy bien, te has portado bien, has usado tu mascarilla, te has desinfectado. Muy bien, así como en Francia, adiós pandemia, ya pueden salir tranquilamente. Ah, te has portado mal, aumentaron los contagios, los hospitales están peor, colapsados. Ah, ya castigado, encerrado 2 semanas más, ¿cierto? Igual pasa en nuestra casa, ¿no? Si tendemos nuestra cama, somos amables, cumplimos con nuestra tarea, los padres nos felicitan. Pero si hablamos groserías en el colegio, nos portábamos mal, nos mandaban a la dirección, llamaban a nuestros padres, nos castigan. Entonces los comportamientos malos son castigados, pero los comportamientos buenos son premiados. Y los premios siempre refuerzan, mantienen una conducta. ¿Qué esquema utilizó el condicionamiento operante? El esquema utilizado es ERE. ¿Qué significa ERE? A ver, hemos dicho que las iniciales significan estímulo, respuesta, estímulo. Listo, chicos. A ver, ahora sí vamos a concentrarnos en la pregunta, en las preguntas. Acá está la primera pregunta y vamos a colocar las alternativas. ¿Qué responderías en la pregunta número 1? Dice, el modelo de explicación ER. Eso lo explicamos en la primera diapositiva, ¿no? Había dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje como producto y el aprendizaje como proceso, y uno de ellos usaba el modelo ER. Entonces, ese modelo ER es usado ¿por qué escuela psicológica? Es usado por el cognitivismo, por la Gestalt, por el psicoanálisis o por el conductismo. Bueno, hay que hacer memoria de la primera diapositiva que hemos explicado el día de hoy. Por acá, Granda, te estás animando por la primera alternativa. ¿Alguien más se anima por la primera alternativa? ¿O quieren elegir? Porque solamente o la respuesta es la primera o la respuesta es la cuarta alternativa. Cualquiera de estas dos. La A o la D. Solamente hemos mencionado hasta el momento estas dos escuelas, ¿no? El cognitivismo y el conductismo. Ya, algunos se están animando por la A y tengo otros alumnos que se están animando por la cuarta alternativa. Luna, Baltasar, Cuya, Elian, Emily, se están animando por la cuarta alternativa. A ver, vamos a verificar. Acá está la respuesta. Y la respuesta a la pregunta número 1 sería la cuarta alternativa. El modelo ER es defendida por la Escuela Psicológica Norteamericana, el conductismo. ER significa estímulo-respuesta, o sea, solamente le interesa las respuestas, solamente le interesa los resultados, solamente le interesa lo que se puede ver. Y no le interesa el organismo, porque acá no hay O, ¿no? No le interesa el organismo que procesa la información, no le interesa. Porque recordemos que el conductismo no le interesa nada que sea interno, solo le interesa lo externo.
Entonces acá la respuesta sería ER es el esquema del conductismo. En cambio, EOR sería la A, cognitiva, EOR, ¿no? El cognitivismo tiene 3 elementos, EOR. En cambio, el conductismo solamente tiene 2 elementos, ER nada más, estímulo-respuesta. Muy bien, chicos, muy bien por su participación a cada uno de ustedes. Ahora vamos a pasar a la segunda preguntita. A ver, ahí colocamos las alternativas. ¿Cuál podría ser la respuesta? Me dice, no es una característica del aprendizaje. O sea, La B. todas, ¿no? A ver, también será la cuarta alternativa, o la segunda, o tal vez la primera. En el audio me parece que me dijeron cuarta alternativa. En el chat tengo 3 a favor de la cuarta alternativa y tengo 2 a favor de la segunda. Ya, entonces están entre la segunda y están entre la última, ¿verdad? En el chat. A ver, no es una característica del aprendizaje. Primero dice, alternativa A dice, ¿es un cambio en la conducta? Sí. Esta fue la primera característica. Una de las características del aprendizaje es que hay cambio o modificación de la conducta. Entonces la A sí es una característica. La letra B me dice, es relativamente permanente, por supuesto, el aprendizaje sí es relativamente permanente. ¿Qué significa relativamente permanente? Que puede cambiar. O sea, no es del todo permanente, no es estable, es relativo. Significa que algunas veces puede cambiar. Antes sabías manejar bicicleta, ahora sabes manejar moto. Antes sabías manejar bicicleta, ahora sabes manejar auto. O te compras tu avión, pilotar avión, ¿verdad? Entonces, la primera y la segunda sí son características. La tercera me dice, puede ser generado por el entorno. Esta es la cuarta característica que hemos visto. Es producto del contacto social. El entorno se refiere al contacto social. El aprendizaje es producto del entorno, sí. Necesitamos socializar, necesitamos interactuar, de ahí que asimilamos costumbres, creencias, valores y otro tipo de comportamientos. Sí o sí, el aprendizaje es producto del entorno. Pero la última alternativa dice que el aprendizaje tiene una base inconsciente, o sea, no nos damos cuenta, ¿verdad? El aprendizaje tiene una base inconsciente, no, al contrario, el aprendizaje es consciente porque tú te das cuenta que estás aprendiendo a sumar, a restar, a multiplicar. Entonces, el aprendizaje es consciente, el aprendizaje no es inconsciente. Al menos en los seres humanos no es inconsciente, ¿no? En los animales, en cambio, como los animales tienen instinto, hay muchos comportamientos que los animales lo hacen sin darse cuenta, por instinto, inconsciente, ¿verdad? Entonces, en el caso de los animales, los instintos, esos comportamientos genéticamente programados, o se adquieren de forma inconsciente, pero no es aprendizaje. Hemos dicho que un instinto no es un aprendizaje, un reflejo no es un aprendizaje. La maduración biológica no es un aprendizaje. Entonces, esta última característica no le corresponde al aprendizaje. Tiene base inconsciente, falso. El aprendizaje es todo lo contrario, consciente, absolutamente consciente, porque nos damos cuenta de las cosas que sí estamos aprendiendo. Muy bien. Acá está la respuesta. Entonces, en la preguntita 2, también sería la cuarta alternativa. Hasta el momento, los dos primeros sale letra D, ¿cierto? Letra D. La cuarta alternativa, pasamos a la preguntita 3. En la pregunta 3 hay una definición y tenemos que elegir a cuál de estas alternativas le pertenece esa definición. Dice, el proceso por el cual el individuo adquiere conocimientos, adquiere destrezas, adquiere nuevos comportamientos. Esos nuevos comportamientos que va a adquirir le va a permitir pues alcanzar objetivos
alcanzar necesidades, todos esos conocimientos, destrezas o nuevos comportamientos. Bueno, esta definición, ¿a quién se refiere? A la clase que estamos desarrollando el día de hoy, ¿verdad? ¿Y de qué estamos hablando el día de hoy? Del aprendizaje. Hemos dicho que el aprendizaje es un proceso por el cual no solamente adquirimos conocimientos, también habilidades, destrezas y otro tipo de comportamientos, ¿verdad? A ver, me han dado ustedes como 5 respuestas. Muy bien, chicos. Emily, muy bien tu respuesta. Ibáñez, es correcta tu respuesta. Mulatillo, Baltasar, al igual que Sareli y Elian. Alessandra, tu respuesta está bien. Ya se refiere pues al aprendizaje, ¿ya? Profesora, ¿y por qué no puede ser inteligencia? La inteligencia tiene otra definición. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Esa es la definición de la inteligencia. Capacidad de resolver problemas. La memoria es capacidad de recordar, almacenar y recordar. La memoria consiste en almacenar y recordar. Y la afectividad está relacionado con las emociones y sentimientos, ¿verdad? La respuesta en la pregunta 3 es la letra D. Letra D. El aprendizaje es un proceso. Todavía continuamos aprendiendo. Muy bien tu respuesta, Vargas. Está bien tu respuesta. La cuarta alternativa. Ahora tengo que elegir en la pregunta 4 los tipos de aprendizaje. A ver, ¿dónde se encuentra? ¿En cuál de todas las alternativas se encuentra el tipo de aprendizaje? Los tipos. Habían 4 tipos, ¿no? 4 tipos de aprendizaje. A ver si me concentro todas las alternativas. ¿A cuál será? Ahora sí. Bien, la respuesta que me han dado está bien. Casi todos los alumnos me han dado como respuesta la primera alternativa, ¿verdad? Así es, la respuesta es la alternativa A. La alternativa A. 4 tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje cognitivo, afectivo, social y motor. Entonces la respuesta sí es la alternativa A, jovencitos. Todo lo que es aprender movimientos, aprendizaje motor, todo lo que es aprender costumbres, creencias, valores o virtudes, aprendizaje social, todo lo que es aprender a dirigir sentimientos, emociones, incluso aprender a controlar nuestros sentimientos y emociones, al igual que miedos y fobias, es aprendizaje afectivo, y todo lo que almacenamos, DNI, número de celular, fechas históricas, fórmulas, todo lo que memorizamos, aprendizaje cognitivo. Acá tenemos a la pregunta número 5. Igual colocamos las alternativas para que puedas animarte a responder. A ver, la mayoría se animó. ¿Por qué clave, chicos? Ah, están entre la C y la D, me dicen algunos. A ver, otros, la cuarta alternativa. En la 5 estamos, ¿no? Ya, entonces están entre la cuarta y la tercera alternativa. Entre estas dos últimas. A ver, acá está la respuesta, la cuarta. En la pregunta 5, la respuesta es la cuarta alternativa. Los reflejos son respuestas automáticas. ¿Por qué se dice que son automáticas? Son rápidas, rapidito. Tú cuentas uno y ya se presentó, ¿verdad? Tocas la plancha caliente. Quieres contar quieres decir uno y ya tú retiraste el brazo.
sea, son rapidísimos, por eso son respuestas automáticas. Son invariables, constantes e invariables, o sea, no se modifican siempre que tocamos algo muy caliente o algo puntiagudo, nosotros de forma inmediata vamos a presentar esa reacción. Los reflejos. En cambio, los hábitos son comportamientos aprendidos. Los hábitos son personales. Por ejemplo, levantarse temprano todos los días es un hábito. Cepillarse los dientes también es un hábito. Los hábitos son aprendidos, en cambio los reflejos son innatos, automáticos, no aprendidos, los reflejos. En cambio, los hábitos sí hemos aprendido a cepillarnos 1, 2 o 3 veces, hemos aprendido a bañarnos, hemos aprendido a levantarnos temprano, al punto de que ya se hace un hábito, ¿verdad? El levantarnos temprano. Algunos hasta, profesora, pero reaccionamos rápido para levantarnos, cierto, ¿no? Pero no es, el hábito no es tan automático necesariamente, a diferencia de los reflejos que sí son automáticos, inmediatos, es estímulo-respuesta, se presenta rápido. En cambio, los hábitos, como masticar los alimentos, por ejemplo, los malos hábitos, masticar los alimentos con la boca abierta, ahí donde se ve la comida, ¿no? No es automático, no necesariamente es automático, y menos inmediato, ¿verdad? Entonces, en la pregunta 5, la respuesta es reflejos. En la pregunta 6, ¿cuál de todas las alternativas sí es, cuál de todas las alternativas sí es un aprendizaje? ¿Cuál de todas las alternativas sí corresponde? Sí corresponde, sí es un aprendizaje. Por ejemplo, el neonato es el recién nacido, ¿ya chicos? El neonato es el recién nacido. El llanto del recién nacido es aprendizaje. El bebito cuando llora, ¿alguien le enseñó a llorar? No, ¿verdad? El llanto del recién nacido es innato, no es producto del aprendizaje. Luego dice, el movimiento migratorio de las aves. Las aves migran, vuelan hasta sincronizadamente. Las aves migran o vuelan por instinto. Hay aves que vienen de otro país, ¿verdad? En ciertas temporadas lo encontramos en nuestra costa y en ciertas temporadas no están. Entonces vuelan sincronizadamente por instinto. Entonces, la A no es aprendizaje, la B tampoco es aprendizaje, está entre las dos últimas. Entre las dos últimas. A ver, tengo 3 respuestas que me dicen la C. Ya, la primera y la segunda quedó descartada, ¿ya? A ver, elige entre las dos últimas entonces. Listo. Ahora que has elegido entre las dos últimas, la mayoría se está animando por la tercera, por supuesto. Muy bien chicos, por la tercera. Muy bien Ibáñez, muy bien Alessandra, muy bien Cuya. Emily, está bien tu respuesta. ¿Sí? La C sería la respuesta en la pregunta número 6. El miedo a las alturas. Todos los miedos, hemos dicho que todos los miedos, todas las fobias, todos los miedos, todas las fobias son consideradas como aprendizaje, ¿verdad? Todos los miedos, todas las fobias. No nacemos con miedos, no nacemos con miedo, ¿no? Un bebito, por ejemplo, está echado, recostado en su cama, puede pasar una rata, hasta puede subir una serpiente y no sabe ni siquiera de qué se trata, ¿verdad? O sea, nosotros no nacemos con miedo. Pasan los años y aprendemos a tener miedo, porque vemos que la mamá entra en pánico, se desespera, nuestros familiares, y es así que empezamos poco a poco a desarrollar miedos. Los padres a veces equivocadamente transmiten ciertos miedos o temores a sus hijos en lugar de calma o tranquilidad. Entonces, el miedo a las alturas, la fobia a las alturas se llama acrofobia. Son aprendidas, incluso son aprendidas mediante el condicionamiento clásico. La C. Ahora, la cuarta alternativa me dice la adaptación sensorial ante la oscuridad, o sea, acostumbrarnos a la oscuridad, acostumbrarnos a estar con poca luz,
en lugares pocos iluminados. Eso no nos enseñan, ¿no? Nuestro receptor, en los ojos tenemos conos y bastones, y los bastones nos permiten ver en el día, perdón, los conos nos permiten ver en el día, los bastones nos permiten ver en la noche. Entonces, eso no depende de nosotros, depende de los conos y bastones, el acostumbrarnos a estar en lugares oscuros o en lugares iluminados. La C. En la pregunta 7 me pide que elija la alternativa incorrecta en cuanto al aprendizaje. A ver, ¿cuál será lo incorrecto? El aprendizaje es relativamente estable, sí, porque puede cambiar. El aprendizaje es un proceso interno, según el cognitivismo. El aprendizaje es un proceso interno, ya que el cognitivismo defiende el aprendizaje como un proceso interno. El aprendizaje solo le corresponde al ser humano. No, los animales, a pesar que los animales tienen instinto, los animales también aprenden. Entonces, es falso que el aprendizaje solo le corresponda al ser humano. Los animales también aprenden. Entonces, la respuesta sería la C. Hay animales, por ejemplo, hay perritos que aprenden a dar la patita, aprenden a caminar en dos patitas, a bailar, aprenden a hacerse el muertito. Entonces los animales también aprenden. Incluso en el zoológico podemos observar que mediante entrenamiento presentan los pingüinos, ¿no? Presentan ciertas piruetas incluso. Entonces, los animales sí tienen aprendizaje. Es falso la alternativa C. La cuarta alternativa sirve para adoptar conductas, por supuesto. Cuando nosotros aprendemos, asimilamos nuevas conductas. En la 8, cuando Carlos conoce los ríos de la costa peruana, así como la vida y obra de grandes literatos como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, o sea, la biografía, ¿no? Si me dice de la vida, se refiere a la biografía, vida y obra de estos grandes literatos. ¿Qué tipo de aprendizaje se tiene? A ver, ¿qué tipo de aprendizaje sería aprender la biografía de los literatos? ¿Qué tipo de aprendizaje sería aprender las obras de los literatos? O aprender los ríos de la costa peruana. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, Ibáñez, muy bien, Alessandra, muy bien, Mulatillo, muy bien, Emily, muy bien, Granda, muy bien, Elian, y los demás jovencitos han respondido correctamente. Cognitivo. Sí, en la pregunta 8 sería aprendizaje cognitivo. Porque todo es mental, ¿no? Todo lo que estaba mencionando acá es solamente para grabarnos, es solamente para memorizarnos, o sea, involucra principalmente un aspecto mental. La C. La respuesta sería la C. En la pregunta 9, ¿cuáles son los elementos que participan en el proceso de aprendizaje? En el proceso de aprendizaje, ¿participa el medio social? Sí. En el proceso de aprendizaje, ¿participan los procesos cognitivos? Claro, porque a veces tenemos que memorizar. Participan los procesos cognitivos. En el proceso de aprendizaje, ¿participa la experiencia? También, porque todo aprendizaje es producto de la práctica o producto de la experiencia o entrenamiento, ¿verdad? En la cuarta alternativa dice todas las anteriores, y es cierto, todas las anteriores participan en el proceso de aprendizaje. La cuarta alternativa sería la respuesta en la 9. Y llegamos a la última preguntita. Ya, a ver, para ti la última preguntita. ¿Qué responderías ahí? A ver, tengo 6 respuestas y la mayoría se anima por la segunda, ¿verdad? A ver, acá les leo y la mayoría me está respondiendo la pregunta 10, la segunda. Casi todo la segunda, ¿verdad? Hay un caso nomás donde me dicen la primera, pero casi todos la segunda. Y la respuesta sería entonces la segunda alternativa. El saludo y la cortesía vienen a ser aprendizaje de tipo social. ¿Por qué, chicos? Porque tiene que ver con las buenas costumbres. Hemos dicho que costumbres, creencias y valores
valores, virtudes, ¿no? Saludar. En este caso es parte de las buenas costumbres. Ser amable, ser cortés, tratar bien a los demás, fomentan una buena convivencia con el resto. Entonces sería aprendizaje, en este caso aprendizaje social, ¿verdad? Cuando a veces una persona no saluda, decimos, uy, tus padres no te han enseñado a saludar. Muy mal, ¿ah? Muy mal. Porque el saludo nos enseñan, en primer lugar, nuestra familia, luego también otros profesores, por supuesto, ¿no? Pero es una forma de interactuar. Habla muy bien, ¿no? De los valores o virtudes de una persona cuando es amable, cuando saluda, cuando es respetuosa, cuando es cortés. Entonces sería un tipo de aprendizaje social. En cambio, afectivo era sentimientos, afecto, cariño, ¿no? No necesariamente saludamos a alguien que queremos, ¿verdad? Por ejemplo, los vecinos no queremos a los vecinos. Algunos vecinos puede ser que nos caiga bien, pero no queremos necesariamente a nuestros vecinos, pero los saludamos, somos corteses con ellos. Entonces sería aprendizaje social porque fomenta la buena convivencia, así como en este dibujo, mira, ceder el asiento a las personas en el carro, ceder el asiento reservado, ¿verdad? Los abuelitos le damos asiento. Así no estemos en el asiento reservado, igual a los abuelitos le damos el asiento, a la mujer embarazada le damos asiento, a una mujer con niños le damos asiento, o puede ser también a un señor con hijos le damos asiento, o a una persona con alguna discapacidad, por respeto, por consideración a las personas de la tercera edad u otras situaciones. Entonces, este dibujo, al igual que ser amable y cortés, corresponde al aprendizaje social. Muy bien, jovencitos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que tuviesen? Pregunten si hay dudas para poder aclarar o para poder mencionar otros ejemplos. No, claro, profesor. Ya me dicen entonces que todo está bien. En el audio, a ver en el chat, también me dice que todo está bien. Listo, chicos. Entonces, ahí están las claves. Ya, igual lo voy a publicar. Entonces, gracias por su atención. Nos estaríamos viendo en la próxima clase. Cuídense, abríguense, cada uno de ustedes. Tomen agua tibiecita para no enfermarse, ¿ya? Muy No, bien, hasta la profesora, próxima cuídese. semana. Entonces. Igualmente, gracias al jovencito por el audio. Naisha, nos vemos la próxima semana. Alessandra, Sareli, también cuídate. Yasuri, Rosario, Ibáñez, gracias chicos, a cada uno de ustedes, ¿ya? Listo, me despido entonces. Hasta la próxima clase.